Hola a todos mis conocidos y los nuevos que me conocerán por este medio de audio. Yo soy Tata Salcedo, psicóloga y la anfitriona detrás del micrófono. Esto es Soy psicóloga y soy humana, un podcast mixto de salud mental, experiencias y entrevistas con expertos en salud mental. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Soy psicóloga y soy humana. El tema del lanzamiento es ¿por qué un podcast? Y la historia detrás de este proyecto. Porque claramente este proyecto tiene toda una historia completa y se las voy a contar. En esta historia van a encontrar la descripción de mis áreas, signos de alarma en una enfermedad mental y cómo aprendemos a normalizar la mala salud mental. Soy psicóloga y soy humana, crece de una crisis personal que vivenció el 8 de julio del 2022, hace aproximadamente un año, donde a decir verdad hubo un alto para mí. Venía presentando hace varios meses cuadros de ansiedad acompañados de miedo, intranquilidad, insomnio y aislamiento. Si alguna vez has vivido un episodio así o padeces de esta enfermedad, vas a familiarizarte con esto que te acabo de decir. En ese entonces vivía con mis amigas y presentaba demasiados inconvenientes para comunicarme, para llegar a acuerdos con una de ellas. El trabajo era como una rutina excesiva de estrés, turnos largos, ambiente laboral sumamente demandante, porque no contaba con un equipo de trabajo ni con un jefe idóneo para el cargo. Yo en ese momento trabajaba en una IPS, que es la prestadora de servicio de salud para la EPS. Era la psicóloga clínica más antigua en ese entonces, llevaba 5 años en la empresa. Yo trabajaba turnos de 12 horas, de lunes a viernes, y los sábados trabajaba 8 horas. Eso con respecto a mi trabajo, que como se dan cuenta, era un trabajo en el que mantenía muchísimo tiempo. Mi día a día era en el trabajo y las otras horas solo dormía. De 24 eran 12 en el trabajo. Entonces, imagínense. Mi salud física se estaba deteriorando. Me sentía más cansada, me enfermaba más a menudo. De hecho, tenía episodios de pánico dentro de mi consultorio y a decir verdad, no me sentía capaz de renunciar a mi trabajo. Ahí fue mi primer signo de alarma y yo no lo vi. Era dependiente a mi trabajo, mantenía una relación tóxica, que se darán cuenta que las relaciones tóxicas no son solo sentimentales, sino también con el trabajo, porque creía que si salía de ahí no podría conseguir algo mejor, que no iba a tener el estatus que había conseguido a lo largo de los años allí. Y bueno, muchos más pensamientos que claramente eran erróneos, pues crecí con la creencia de que para ganarse algo hay que trabajarlo fuertemente, no importa a qué costo, esforzarme por ser la mejor, autoexigirme por cuidar un trabajo. Y esta era mi realidad frente a mi vida profesional. En mi vida familiar mantenía relaciones distantes, complicadas a la hora de la comunicación, y opté por una postura de yo puedo sola, yo me las ingenio, yo resuelvo, lejos de darme cuenta que esta era mi segunda alarma. Y bueno, esta postura que adquirí en ese momento no solo me mostraba lo que estaba evitando, sino también lo que estaba escondiendo a mí misma, los conflictos más fuertes de mi vida. Las relaciones amorosas, uff, wow. Sí que era un caos en ese entonces. Recién había terminado una relación corta, pero de esas que te hacen sentir todo intensamente. Y paralelo a esto, viví el proceso de soltar una relación con un ex con el que mantuve un vínculo dañino durante 11 años. Y bueno,
Hoy no les voy a profundizar sobre esto porque se darán cuenta, hay mucho hilo que contar y enseñarles a través de mi experiencia, porque a través de mi experiencia van a aprender procesos psicológicos y todo sobre salud mental. Por último, les hablaré de cómo estaba mi área física. Me encontraba en sobrepeso, recién había sido diagnosticada con una radiculopatía, que es una enfermedad congénita degenerativa de la columna. Y a decir verdad, esa fue como el detonante de todo. Y me fui directo a la oscuridad. ¿Y saben qué era lo más difícil? Que yo no lo demostraba a mi red cercana. Cuando compartía con mis amigos, escondía todo eso perfectamente bajo el rol autoritario. El hablemos de ti, minimizando todo lo que pasaba de puertas para adentro en mi cuarto, porque ni siquiera mis amigas con las que vivía se dieron cuenta de todo esto. Era una perfecta autoexigencia para no perder la imagen ante los demás, pues era la doctora, la psicóloga, y ahí vivía desde el miedo, que alguien se diera cuenta de lo que estaba viviendo, de que mostrarme vulnerable llevara a que no me creyeran capaz o idónea para el cargo que estaba y me echaran del trabajo. Cuando les digo que en serio fui directo a la oscuridad, es porque les hablo del poder que le di a mis pensamientos para actuar. Y me creía las ideas, las historias sobre lo que podía suceder. Saben que exceso de futuro genera ansiedad para que lo tengan en cuenta. Mis pensamientos catastróficos o de magnificación me hacía malas pasadas. Minimizaba mis logros, cualidades, siempre llevándome a lo negativo sobre mí. Había algo que recuerdo mucho y es en las relaciones con los demás, sobre todo en el trabajo, porque era donde más pasaba tiempo durante el día, pasaba aproximadamente 12 a 14 horas en el trabajo. Estaba constantemente en una lectura mental y personalización. ¿A qué se refiere esto? Esto se suponía que lo que pensaban de mí o las conductas que otros tenían hacia mí, pues siempre las pensaba que era en negativo o en contra mía, ¿sí? Y esto se llama una distorsión cognitiva que claramente era muy preocupante. Yo vivía obsesionada con la limpieza, el orden, el control sobre todo a mi alrededor. Yo hoy estaba almorzando y estaba pensando qué iba a cocinar para el otro día y el siguiente día y así. Experimentaba una anestesia emocional. Acumulé y acumulé que exploté con mi tristeza y terminó en un cuadro de depresión. Me enojé con situaciones insignificantes. En ese entonces no sentía de manera adecuada, ya que mis sensaciones no eran lógicas con las situaciones que yo vivenciaba. Pero bueno, ya con este contexto quiero introducirme a la respuesta del nombre de este episodio y es ¿por qué un podcast? Descubrí que estaba sobreestimulada con información de las redes sociales, medios de comunicación, noticias, etcétera. De hecho, a partir de esto, dejé de ver noticias. Seleccioné muy bien los medios de comunicación porque me ha servido un montón y es algo que se los aconsejo. No vean noticias, las noticias se vuelven amarillistas o si quieren informarse de algo, usen un medio de comunicación seguro que les dé información clara y no creen en ustedes pánico. Eso es súper, súper importante. Todo lo que es el mundo virtual, no puedo generalizar y decir que todo estaba mal, porque al contrario, hay información de valor en redes y hay personas queriendo dedicar su vida a esto con conciencia y honestidad y en verdad que estoy con ellos, o sea, los admiro por eso. Porque es muy difícil mantener humanizada una marca por redes sociales, sobre todo cuando nosotros los seres humanos somos seres sociales y la interacción es súper primordial y esencial para la humanidad. Esto se los digo porque ahora que trabajo
y mi trabajo es completamente virtual. Ha sido todo un reto, ha sido un camino lleno de inoportunidades, pero he crecido y he aprendido un montón de cosas que me han hecho convertir todo lo que yo publico en mi marca personal, todo lo que aporto en mis consultas online, se vuelve contenido de valor, se vuelve contenido más honesto. Y desde que yo soy psicóloga y tengo claridad de que ejerzo mi carrera, yo me he dado cuenta que yo soy muy cuidadosa con mis pacientes. O sea, si hay un paciente que yo digo, con este paciente no puedo lograr esto, 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 yo prefiero pasárselo a otro profesional, recomendarle a otro profesional y ser muy honesta. Yo en mis consultas online soy muy confrontativa, yo soy una psicóloga muy confrontativa y procuro en lo que más puedo dar lo mejor de mí, ser como un agente de cambio en todo este proceso. Y bueno, les sigo un poquito con todo lo que les vengo hablando, y es que a pesar de tener el conocimiento como psicóloga y tener la información a la mano en redes, yo no me di cuenta que cumplía 3 de 5 criterios de una mala salud mental, el cual yo pasé por alto siendo psicóloga, porque me creí la falsa idea de vivir operando bajo mi profesión. Y es que escuché muchas veces personas en mi entorno, amigos y en mi grupo familiar diciendo las frases típicas. Pero si eres psicóloga, debes de saberlo. O la más común, toda una psicóloga y no lo sabe. Y bueno, estas ideas, sin darme cuenta, me las terminé creyendo, porque a simple vista yo pensaba que no me importaban cuando me lo decían, pero esta era una idea muy falsa que yo me creí y llevé inconscientemente a autoexigirme, autosabotearme, autosometerme y todo lo que se imaginen como conducta hacia uno mismo negativa. Algo que aprender de esto es que un signo de alarma evidente de una mala salud mental son los pensamientos, las emociones y comportamientos dañinos, o sea, mal expresados, mal exteriorizados. Por ejemplo, pensamientos de autoexigencia, malos hábitos alimenticios, aislamiento como un método de huida, desvalorización del propio ser, vínculos afectivos dañinos. Todo esto nos trae sufrimiento, un deterioro psicológico. Y aquí es importante aclarar algo. Nuestra humanidad trae emociones vivenciales. Lo que quiere decir es que podemos tener días malos y sobrepasarlos. Pero lo que no podemos normalizar es el hecho de que todos los días vivamos en ese estado. Lo convirtamos en nuestra rutina por el trabajo, porque el trabajo es estresante, porque hoy no comí bien o simplemente no tuve tiempo para lo importante. Y ahí hay un problema claramente. Si nos damos cuenta, yo me acostumbré a vivir una mala salud mental. Vivía un trastorno que no me permitía ser feliz, vivir una vida sencilla y plena como lo que quería. Y es que cada problema de salud mental tiene un síntoma y un signo. Diferente cuando hablo de que cumplía alrededor de 3 a 5 criterios, que me refería a los siguientes y capaz, no sé, les sirvan para que alguien los identifique o ustedes estén más atentos. El primero presentaba malos hábitos alimenticios. El segundo, alteración de mi ritmo del sueño. El tercero tenía dificultad para resolver pequeños e inesperados problemas de la cotidianidad. Cuarto, presentaba ansiedad. Quinto, tenía cambios extremos de humor. Y el sexto, tenía tristeza y depresión. Y bueno, sigue la lista y ya habrán identificado ustedes con el relato que les hice. Cuando hablamos de signos, es la manifestación de una enfermedad que es evidente para otros por medio de los sentidos como la vista, el oído, el olfato. Es lo que otros pueden ver de ti
como para no hacerles el enredo de esto. En eso que hablas en ocasiones con tus amigas, conocidos, familia, y te lo reconfirman como, sí, te he visto que has cambiado, estás muy irritable. A esto se refiere que son signos. Síntomas se refiere a la manifestación de lo que propiamente siente la persona. Es algo subjetivo. Por ejemplo, en este caso yo presentaba dolor de espalda constante, malestares digestivos, tensión muscular y terminé con un cuadro mixto de ansiedad y depresión con ideación suicida. Les explico un poco de este trastorno y hace referencia a los pacientes que padecen un trastorno depresivo y sufren a la vez ansiedad, o sea, las dos cosas al tiempo. Ninguno de los dos predomina por encima del otro, por lo que no está justificado un diagnóstico por separado. Se presentan síntomas como tristeza, culpa, baja autoestima, preocupación excesiva, inquietud, cansancio, dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes sobre la muerte. La diferencia entre estos dos trastornos es que la falta de energía es más propia de la depresión y la hiperactivación es más de la ansiedad. Me enfrenté con la idea de estoy sana mentalmente o no. Y es complicado reconocerlo. Solo cuando me vi parada en una avenida a punto de lanzarme un carro, lo reconocí. Recuerdo muy bien ese momento. Alguien llamó a mi teléfono y era mi tía. No colgué por una hora con ella. Luego de esto fui directo al consultorio del psicólogo que trabajaba conmigo y allí hablé. Terminé llorando y hablando más o menos en una hora. Claramente esto me dio para una incapacidad y una remisión a psicología. Esos días me dieron la oportunidad de hoy contarles la historia y mi proceso luego de un año terapéutico enfocado en la reconstrucción de las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Decidí renunciar a mi trabajo y a decir verdad, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pues en el momento en el que me encontraba tenía un desgaste profesional, el dolor, la frustración y los conflictos que presentaba en ese momento no me hacían una profesional idónea para el acompañamiento a los pacientes y además de todo esto, pues me exponía como al agotamiento físico, psíquico, que pues da el tema de la consulta clínica, de brindar este acompañamiento. Entonces decidí renunciar y en algún momento de los episodios les contaré esa historia y todo lo que construyó y trajo para mí. El profesional en salud se enfrenta al desgaste profesional, al dolor, a la frustración, a los conflictos, porque nosotros brindamos un acompañamiento, ¿sí? Y ese acompañamiento nos expone al estrés, a los síntomas de agotamiento físico, psíquico, sentimientos de impotencia, desesperanza, extenuación, con sentimientos de que realmente nos frustran sobre lo que hacemos. También empezamos a tener un autoconcepto negativo, actitudes negativas hacia el trabajo y es porque nos exponemos a largos periodos de turnos, tenemos turnos de 12, 24 horas y eso para la mente es realmente desgastante. Yo recuerdo que yo veía al día 50 pacientes, y yo veía 50 problemas. Y muchas veces mis amigos o mis conocidos me decían, pero ¿cómo haces? Y en ocasiones yo decía, no sé, yo entiendo hasta el límite que me llevé y en el riesgo en el que estaba, porque puse por encima mi seguridad mental, física, sobre lo que estaba viviendo, ¿sí? Y no me nublé, gracias a Dios.
De la crisis aprendí que podía salir de allí, pero sobre todo aprendí lo importante de yo estar sana y de lo que yo brindo sea con honestidad, ¿sí? Que experimentar lo que yo hoy te estoy dando en consulta, lo que yo te estoy enseñando en consulta, también lo experimenté yo, también sea algo real, ¿sí? Eh, Dijo un amigo, psicología para psicólogos, y es porque realmente lo necesitamos. Hay muchos profesionales en salud, no solo el psicólogo, el psiquiatra. Hablo también de los médicos, en cuanto nos exponemos y que somos la población profesional con más alto número en enfermedades mentales, en depresiones, en ansiedad, y es debido al desgaste que tiene nuestro trabajo. Nuestro trabajo se centra en servir y el servir se sirve con amor, pero también hay una delgada línea en hasta qué punto voy yo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Para mí es sumamente valioso que escuches, que te tomes este tiempo, que tengas unos 30 minutos para escuchar toda esta historia y aprender un poco de la experiencia que tuve profesional y personal que me permitieron claramente dar 2, 3, 5 innumerables pasos a tener conciencia sobre llevar una vida mucho más equilibrada, una buena salud mental y que no solo el tema de que soy profesional y me la sé nos va a llevar a ser equilibrados. Recuerden que también la profesión es simplemente un título y no nos va a dar todo, pero lo que sí nos va a dar absolutamente todo es nuestra humanidad. Y eso es lo lindo de vivir nuestra humanidad, de aprender de ella y de conocernos. Soy psicóloga y soy humana es un podcast que los sumergirá en la interesante cotidianidad de los procesos de vida que he tenido. Me permití convertir mi experiencia en palabras y ahora con el podcast le doy el poder de tener voz. Por lo que quiero llegar a otros, enseñarles desde la ciencia y las vivencias reales. Quiero ser un agente de conocimiento en salud mental, aportar herramientas enriquecedoras, sanadoras para el desarrollo personal, el manejo de las emociones y el autoconocimiento. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Oigan, las enfermedades mentales son reales y esto lo dice Marcela García, una barranquillera sobreviviente de un trastorno alimentario como la bulimia. Y wow, si alguna vez pueden ir a escuchar esta historia, es fascinante, es muy interesante. Y ella me enseñó algo, que hablar sobre la experiencia es terapia y no quiero quedarme con todo lo que he aprendido durante este año y que sigo aprendiendo. Para mí, yo disfruto el servir a otros y por eso todo este conocimiento que tengo lo estoy poniendo a nivel virtual porque quiero que muchos oídos que no tienen ese acompañamiento completo, por lo menos esto les aporte un granito de arena para el proceso que están teniendo. Quiero que muchas personas accedan a este proceso, ¿sí? Que tengan estas herramientas como ayuda. Y algo súper importante es que no solo vamos a hablar de mi experiencia, sino también vamos a tener la oportunidad de escuchar otros profesionales en salud mental, vamos a tener la oportunidad de escuchar nuevas técnicas que pueden aportar dentro de los procesos como conocimiento, como psicoeducación. Y bueno,
No está de más decirles que si les gusta y quieren tener un proceso terapéutico conmigo, mi consultorio virtual está abierto, las puertas están abiertas para ustedes y me pueden encontrar en redes sociales como Psicología a tus manos. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Escúchenme todos los lunes muy puntualitos a las 10 de la mañana, hora colombiana, por Spotify. Recuerden que este espacio es para que ustedes puedan tener herramientas de apoyo en el proceso de desarrollo personal y salud mental desde la experiencia personal de una psicóloga. Y bueno, quiero darles las gracias porque si llegaron hasta aquí, su tiempo es muy valioso para mí, que escuchen atentamente y espero seguir contando con su tiempo para los nuevos episodios y nos vemos el próximo lunes